En los próximos minutos voy a explicar los desarrollos que se están llevando a cabo en CIGNE en un nuevo método que hemos inventado, que combina técnicas tradicionales de elementos finitos con métodos de partículas. Veremos que este método, que le denominamos en inglés Particle Fan Element Method, o PFEM, permite resolver problemas de ingeniería muy diversos, algunos clásicos en el campo de la ingeniería civil, pero otros novedosos en temas adyacentes a la ingeniería civil, como la ingeniería de puertos, la ingeniería marina, la ingeniería naval y también, ¿por qué no?, la ingeniería mecánica, además de otros campos, como veremos. Es un esfuerzo colectivo de un gran grupo de investigadores en CIGNE. Aquí se nombran unos cuantos: el doctor Idelson, que es uno de los coinventores de este método, y no los nombraré a todos, se pueden leer, investigadores postdoctorales de CIGNE e investigadores que están desarrollando su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña y en el propio CIGNE. Antes que nada, una pequeña presentación, quizás es innecesaria, para recordar que estamos presentando este trabajo desde Barcelona, desde la Universidad Politécnica de Cataluña, donde CIGNE tiene la sede central. CIGNE es una organización multinacional e internacional, en el sentido de que en él trabajan 200 investigadores de todo el mundo, en casi 30 países diferentes, pero que también está ubicada en los 5 continentes, tanto en Latinoamérica, donde CIGNE tiene 25 oficinas que se denominan aulas CIGNE, en colaboración con diversas universidades, como otras sedes de CIGNE en Estados Unidos, en particular en Washington, o en Asia, en Singapur, concretamente en Pekín y en otros países como Japón. Bueno, unas vistas de Barcelona que creo que siempre son agradables de recordar, que estamos al lado del mar, que hay un puerto donde está la estatua de Colón, que está en particular, tiene el brazo extendido, no señala en particular a Italia, ¿no? Es curioso, pero en fin, señala hacia el mar. Y otras imágenes de la Barcelona tradicional. Esta es la iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí, siempre en construcción, y al lado otros edificios más activos que le han ganado la partida, que compiten en altura, no en belleza, aunque esto es siempre subjetivo. Las Ramblas, que es el bulevar que va de la montaña, que es un bosque, un parque muy cercano a Barcelona, y el puerto, la catedral y algunos edificios emblemáticos de Gaudí. Y esto un poco para hacer de preámbulo a esta presentación, en donde vemos que los títulos están en inglés, y esto ayuda a quizá darle un aspecto más internacional a la misma. Siempre en las audiencias, por lo menos en nuestras audiencias, hay personas que no entienden el español, el castellano, y por tanto quizá los títulos en inglés pueden ayudar a que se comprenda mejor. Voy a hacer una presentación muy somera de las bases del método y enfatizando algunos aspectos que lo hacen muy singular, que es cómo tratar el contacto entre múltiples cuerpos y el agua, y cómo modelamos con esta técnica problemas muy complejos como es la erosión de superficies sometidas a la acción del agua o a la acción de elementos de corte. Y esto tiene multitud de aplicaciones. Aquí se mencionan unas cuantas: hidrodinámica de barcos, impacto de olas en puertos, explosiones submarinas, problemas de excavación, cómo los objetos se queman, sustancias que se mezclan. La lista sería innumerable y, por tanto, en este tiempo, que una media hora larga, me va a permitir entrar en algunos solamente aspectos de esas aplicaciones. La motivación inicial de estos desarrollos surge cuando nos enfrentamos a problemas como este: una ola que rompe sobre una playa, y qué efectos va a causar sobre ella o sobre las estructuras adyacentes. Este problema siempre ha tenido un cierto mágico, una cierta magia sobre los hombres. Esta es una figura de una rehísta en Escocia, en donde el dibujante se imaginó una gran ola que
que cubría toda Gran Bretaña. Esto es una ficción, el castillo de Edimburgo, en particular en esta ciudad. Y esta es otra figura de una película japonesa donde se imagina pues una gran ola acercándose y pronta a destruir una ciudad. Lo que sucede es que estas imágenes de la ficción en algún caso vienen superadas por la realidad. Todos conocemos y hemos oído hablar de desastres causados por la acción del mar sobre los medios naturales adyacentes a la costa, en particular el efecto de los tsunamis. Estas son fotos del tsunami de Indonesia y quizá la característica más espectacular y un poco preocupante de estas fotos es cómo las olas tienen, el agua que se aproxima tiene un efecto mágico sobre las personas. Estas personas están mirando cómo se acerca esa gran ola y este señor está haciendo una fotografía sin ser conscientes de que pocos segundos después pues, se produce lo inevitable, que la ola se abalanza sobre los coches, las personas, y para no parecer demasiado dramático hemos puesto aquí esta figura, ¿no?, que representa pues, la protección, ¿no?, de los humanos frente a las olas, pero en definitiva los efectos pueden ser devastadores, tanto sobre las estructuras, sobre las infraestructuras adyacentes y, por qué no, sobre las personas. Estas estructuras no fueron diseñadas para resistir este empuje de las olas y hoy nos vemos obligados a revisar si podrán hacerlo o cómo construir otras nuevas que puedan resistir estos empujes del mar. Sí que los barcos se han proyectado para que resistan la acción de las olas. Aquí vemos ya algunas imágenes del método del que hablaba, y vemos cómo simula el efecto de una ola sobre un barco. Vemos aquí unos puntitos que parecen partículas. En realidad esto no son partículas, y los que son familiarizados con el método de elementos finitos, estos son nodos de una malla de elementos finitos. Volviendo a las estructuras de puertos, aquí vemos olas que inciden sobre diques formados por bloques de hormigón o simplemente de hormigón, o a veces rocas, que pesan 150 toneladas típicamente, y que en una mañana de tormenta pueden desaparecer. Y España es un país con una costa expuesta, prácticamente toda ella a las acciones del mar. Otros países europeos tienen las costas, los puertos en estuarios. Aquí vemos algunas imágenes de puertos en España, y algunos de ellos volveremos a presentar un poquito más adelante, en particular La Coruña, en Galicia, que son donde se registran olas más intensas de 22 hasta 22 metros de altura. Son frecuentes los accidentes con muchas veces pérdida de vidas en puertos. El modelar estos puertos obliga a simular el transporte de las olas hasta la orilla y luego cómo inciden sobre las estructuras. Aquí vemos en dos dimensiones un corte de lo que sería una escollera, pero el problema en realidad es que no es bidimensional. Para que pase el agua entre las rocas hemos tenido que dejar unos agujeros, y por tanto esto es un poco artificial. Todos estos problemas son en 3 dimensiones y obligan a representaciones como esta es muy esquemática, de una ola incidiendo sobre una escollera. A veces no es la seguridad de la escollera el interés del estudio, sino la seguridad de las infraestructuras, pueden ser casetas o edificios colindantes, y por qué no vehículos, camiones, grúas, coches, que son sometidos a la acción de la ola. Y por tanto estudiar este problema, que es de gran complejidad, es uno de los objetivos de las investigaciones que estamos desarrollando. Aquí vemos otro ejemplo. Esto es un camión que está pasando por una carretera al lado de un dique, y la ola lo rebasa y lo vuelca. ¿Cuál es la intensidad de la ola que vuelca este camión? Son preguntas que no se resuelven en muchos casos con ensayos, experimentos, sino que solamente el cálculo nos puede ayudar a encontrar la respuesta. Ejemplos en el mundo de la ingeniería civil, como es el desfalco del descalce, de puentes y la progresiva erosión, eventual colapso de la pila debido a las acciones de
una riada, de una inundación, o, como ocurrió en el año 1932 en Valencia, con la presa de Tous, debido a un sobrevertido en presas de materiales sueltos, si el espaldón de aguas abajo no está protegido, puede llegar a producirse la erosión y la ruina total de la estructura. Para completar esta panorámica, cada vez más Barcelona, por ejemplo, es un caso paradigmático de ciudad totalmente horadada por túneles y obras de metro. La idea cada vez más es una idea, a veces es un sueño, de recuperar espacio sobre la superficie para que la vida y los servicios, menos agradables estén en el subsuelo, pero esto obliga a modelar fenómenos tanto como son de excavación, como posibles inundaciones y también, ¿por qué no?, el efecto de incendios, donde se producen zonas de riesgo, túneles y también en edificios, y esta es otra aplicación del método en la que estamos trabajando. Bien, entonces, unos apuntes sobre las ideas fundamentales de este método. En realidad, la idea es hacer una especie de matrimonio, de unión, de acoplamiento entre dos técnicas muy potentes, los elementos finitos y los denominados métodos de partículas, para resolver problemas complicados, multidisciplinario, quiere decir que intervienen diferentes campos de la física, en ingeniería y ciencias aplicadas. Una palabra clave: la formulación lagrangiana. Lagrangiana es una terminología de mecánica de sólidos. En mecánica de fluidos se utilizan términos como euleriano o lagrangiano-euleriano, y viene a poner el énfasis en conceptos que son muy corrientes en la mecánica de sólidos, no tanto en fluidos, para resolver problemas precisamente donde intervienen fluidos y sólidos, y esta es la novedad. Es decir, es una aproximación a la solución de estos problemas desde una visión de mecánica de sólidos. Bueno, aquí vemos una figura que representa un poco la esencia de este método. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues un contenedor que tiene un líquido que al girar pues saltan partículas, vemos que salen y caen. ¿Ven? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hemos logrado este resultado? Bueno, antes que entrar en más detalles, diremos que en realidad tenemos muchas opciones para resolver cualquier problema en la física. Escoger el método óptimo es el secreto para resolverlo bien. Dentro de los denominados métodos de partículas hay dos categorías. En realidad, un método de partículas es aquel en el que el problema físico que queremos resolver está representado por una colección de partículas. Cada partícula se mueve de acuerdo con su masa, con sus propias fuerzas, y todas las propiedades físicas y matemáticas están vinculadas a la partícula. Esto es la definición de un método de partículas. O sea, tenemos aquí una colección de partículas y las movemos de acuerdo a unas fuerzas que les calculamos de acuerdo a la interacción entre las partículas. ¿Cómo se calculan estas fuerzas? Es la clave. En los denominados métodos de elementos discretos, o DEM, las fuerzas entre las partículas se calculan en función de las distancias o los contactos, en definitiva, entre las partículas. Por tanto, cada partícula tiene una masa, tiene unas fuerzas que le provocan las partículas vecinas, y la ecuación de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, nos da la aceleración de la partícula, y integrada nos da la velocidad y el movimiento. La misma ecuación se aplica a la inercia de giro. Por tanto, esto sería un método en donde realmente el medio continuo se modela por partículas y su interacción física a través de contactos o distancias. Esto sería el caso de la hemodinámica molecular. Existe otra alternativa, que es la que nosotros utilizamos, que es que las fuerzas de interacción entre las partículas se evalúan resolviendo una ecuación diferencial. O sea, el problema lo volvemos a hacer continuo. Y para que el problema sea continuo necesitamos un volumen, o sea, un dominio de control y un contorno.
Si la ecuación diferencial en este dominio de control la resolvemos con una malla, el método se llama método de elementos finitos y partículas. Es decir, veámoslo con un ejemplo de forma, yo creo, más clara. Supongamos que tenemos un conjunto de partículas que representan dos medios diferentes. Las partículas en más blanco o en azul representan un fluido y las partículas en rojo representan un medio sólido. Viendo estas partículas, que además algunas pueden estar prescritas, que son las cruces, no identificamos un dominio de control, sino un conjunto de partículas, y esto sería la forma, tratándolo solo con partículas, de resolverlo por el método primero que he mencionado. No obstante, lo que nosotros vamos a hacer es pasar de esta colección de partículas a un dominio. Aquí lo vemos, un dominio que tiene un contorno y que contiene dominios a veces que están disjuntos. Bueno, esto puede ser un agua que ha saltado, que agrupa distintas partículas, o incluso una partícula sola que está volando en el aire y que vuela con un vuelo parabólico porque tiene densidad, y tiene una velocidad inicial y por tanto tiene una ecuación de movimiento. En realidad la masa de todo este dominio está calculada a partir de la integral de las densidades de las partículas sobre el dominio en el tiempo n. O sea, esto sería pasar de la nube cloud a el volumen, al tiempo n. Nosotros ahora resolvemos las ecuaciones en este dominio, o en estos dominios, con un método que se llama elementos finitos. Por tanto, pasamos del volumen a la malla, y aquí la tenemos la malla, en donde resolvemos, con nuestro método lagrangiano, el movimiento de las partículas. Es decir, pasamos, por tanto, de esta configuración de puntos a esta, que lo único que hemos hecho es mover los puntos y eliminar la malla. Es decir, esta es la configuración de puntos que antes teníamos en el tiempo n, ahora la tenemos en el tiempo n más 1. Pero vemos que se ha producido, y esta es la misma figura, se ha producido un acercamiento de algunos puntos al dominio que han caído, y al pasar de la nube al dominio vemos que cambia el dominio de control. Vemos anteriormente el dominio era este y ahora es este, y ahora, por tanto, mallándolo de nuevo, repetimos el proceso. Es decir, en cada paso de tiempo vamos definiendo el dominio y mallando. Veamos otro caso. Imaginemos que esto es un objeto, por ejemplo, un polímero sobre el que actúa el calor, y al fundirse va a caer parte de la masa de la parte superior a esta bandeja, a la parte al suelo. O esto puede ser también un trozo de terreno, una roca, sobre la que actúan unas fuerzas que la van a romper en un proceso de excavación, y el material que se rompe cae abajo. Es decir, los dos problemas se tratarían igual. Aquí vemos en el instante inicial la nube inicial, el dominio inicial y la malla de inicio, y en un instante de tiempo vemos que hay puntos que están cayendo, que forman agrupaciones, como en este caso, de elementos sólidos que se pueden mallar. Esto representa la malla, y en otro instante pues se ha perdido la masa de la parte superior y ha caído en la parte inferior. O sea, en la esencia, de nuevo, el método tiene una colección de puntos en un instante de tiempo, un dominio de análisis que puede tener dominios disjuntos, aquí lo vemos, varios dominios, y una malla sobre la que resolvemos con las ecuaciones de la mecánica del continuo lagrangiano. ¿Cómo se reconocen los contornos? Bueno, hay técnicas de geometría computacional que permiten de una nube de puntos reconocer un contorno. El método AlphaShape se busca en Google, incluso hay programas que uno se puede bajar, y simplemente este método lo que hace es, utilizando lo que se llama la triangularización de Delaunay, definir los círculos vacíos, o las esferas vacías. ¿Y cuáles son esos círculos vacíos? En definitiva, quiere decir que, dado dos puntos y un círculo de un determinado radio, si estos dos puntos los inscribo en el círculo, si no hay ningún otro punto del dominio dentro del círculo, estos dos puntos están en el contorno. Y aquí están dibujados los círculos vacíos que definen el contorno de este cuerpo, e incluso definen contornos interiores. La calidad del contorno y la existencia o no de contornos interiores depende del número de puntos que tomemos. Por tanto, es un método aproximado. Pero permite distinguir o identificar que partes del dominio se han separado, que puntos aislados se han escapado, y cómo
podemos recuperarlos o no después de la deformación. Bueno, ahora entendemos más, en la figura que he puesto al principio, qué significaban todas estas partículas que están saliendo. Son nodos de la malla que con una velocidad se han escapado y que caen sobre el dominio que está girando. Aquí lo vemos. O sea que lo hemos entendido. De hecho, veremos en la siguiente que realmente no tenemos que mostrar la malla. Para una persona profana al método le diríamos que esto es un cubo cayendo en el agua y flotando, pero si queremos enfatizar de que esto es un método de elementos finitos y partículas, aquí lo vemos, digamos que la malla pues está deformando y moviendo, digamos, a medida que cae el cubo. Dos objetos que caen al agua, que suben. Aquí vemos la superficie libre siempre distinguida por una línea más azul, un objeto flota, el otro se cae, y realmente aquí vemos la malla, y en colores lo que tenemos son los tamaños de los elementos, o sea que no son resultados del cálculo, sino son tamaños de elementos. Vemos aquí con detalle cómo al ir moviéndose el objeto va generando más elementos, y estos elementos luego se van moviendo en la malla, y por tanto la malla ya nos da una idea muy clara de la solución. Unas palabras sobre la solución del sistema de ecuaciones. Nosotros vamos a utilizar lo que se llama una formulación lagrangiana actualizada. Es decir, vamos a suponer que existe una configuración inicial donde hay un cuerpo o varios en una posición conocida, que estos cuerpos se mueven, que en el tiempo t conocemos dónde están y queremos calcular dónde están en el tiempo t más incremento de t. Y vamos a iterar, vamos a resolver las ecuaciones entre t y t más incremento de t hasta que encontramos esta posición. En el tiempo t, por ejemplo, debemos entrar que un cuerpo está flotando y un paso de tiempo más tarde el cuerpo se ha hecho más grande y está sumergido. El reto está en encontrar esta configuración de equilibrio a partir de los datos que conocemos en el tiempo t. Para ello, ¿qué resolvemos? Las ecuaciones de la mecánica de cuerpos lagrangianos. Las ecuaciones de conservación de movimiento, que nos dicen que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto es la masa, v es la velocidad, esto es la aceleración, estas son las tensiones, esta son la ecuación diferencial que expresa la primera ley de Newton, y estos son las fuerzas exteriores. Esto es la divergencia del tensor de tensiones, y esto es las fuerzas exteriores. Conviene en estos casos trabajar con lo que se denomina las tensiones desviadoras, es decir, trabajar con la descomposición de la tensión total en la tensión desviadora y la presión. Y esto es porque la ecuación de comportamiento en algunas partes del cuerpo obliga a definir de manera independiente la relación entre tensión desviadora y la velocidad de formación, que viene relacionada por la viscosidad, y la relación entre la presión y la deformación volumétrica. En realidad, para un cuerpo, si partes del dominio son incompresibles, este módulo de deformación volumétrica es infinito, y la ecuación que tenemos es simplemente que la velocidad de formación volumétrica es cero. Por tanto, esto nos permite modelar con la misma ecuación partes compresibles y partes incompresibles, como sucede cuando tenemos agua y otros cuerpos en movimiento o varios líquidos en movimiento. Le añadimos a esto la ecuación de balance térmico, es decir, la temperatura, su variación con respecto al tiempo multiplicada por la densidad y el calor específico, más la variación del flujo de calor. Esto iguala o menos la fuente de calor externa es igual a cero, más las condiciones de contorno en todos los casos. Y estas condiciones de contornos pueden ser, por ejemplo, para el problema mecánico, desplazamientos, velocidades prescritas en una parte del contorno, por ejemplo en esta parte las velocidades están prescritas, y en otras partes conocemos las fuerzas que se aplican. En una superficie libre las fuerzas que se aplican son cero, en un cuerpo, en una pared rígida, la velocidad de la pared es cero. Esto nos permite tratar el fluido y los sólidos que haya alrededor suyo como un único continuo con propiedades diferentes de viscosidad, en cuanto que sea incompresible o no, etc.
Bien, estas ecuaciones se resuelven por el método de elementos finitos, para ello se pasan a una forma integral. Las tres ecuaciones de cantidad de movimientos en realidad se expresan por el principio de trabajos virtuales, es lo que se llama el método de Galerkin, en terminología de ingeniería estructural es el método de trabajos virtuales. La ecuación de incompresibilidad se expresa en forma volumétrica, esto sería el trabajo de formación volumétrica, que es cero, y se le añade unos términos adicionales, que no entro en ellos, que hace falta para poder utilizar cierto tipo de elementos que utilizan funciones de interpolación especiales. Es decir, nosotros queremos elementos sencillos y por tanto la condición simplemente que el trabajo de formación sea igual a cero no es suficiente. Hay que añadir unos términos adicionales que son consistentes en el sentido que se hacen cero para la solución exacta. Esto no entro en detalles. Luego tenemos las ecuaciones de balance térmico en forma diferencial y en forma integral por el método de residuos ponderados, que es una especie de trabajo virtual de los flujos de calor y que nos dan las ecuaciones clásicas de la mecánica de transmisión del calor. Se interponen las velocidades, las presiones, las temperaturas y cualquier otra variable auxiliar que se utilice por aproximaciones lineales, y para que estas aproximaciones puedan ser las mismas hacen falta esos términos de estabilización en la ecuación de la presión, de la incompresibilidad me refiero, y los elementos que utilizamos son triángulos, o sea, aproximaciones lineales y tetraedros. Los desplazamientos y las aceleraciones se interpolarían también de forma lineal a partir de los valores en los nodos. Bien, recordemos, por tanto, que lo que queremos es, a partir de una configuración conocida, partiendo de una configuración inicial, calcular lo que va a pasar al siguiente paso de tiempo. Y para esto hay muchas técnicas, en realidad. La que nosotros usamos las dos, la mayor parte del tiempo es el cuerpo, bajo estudio, separarlo en la parte sólida, bajo las acciones del fluido, y el dominio del fluido bajo los movimientos del contorno entre el fluido y el sólido. Esto es lo que se llama sistema staggered, sería alternado. Resolvemos los movimientos, resolvemos las ecuaciones de la mecánica de sólidos en este dominio bajo estas fuerzas que le da el fluido sobre la estructura, y con los movimientos que obtenemos los aplicamos a este contorno y resolvemos las ecuaciones de la mecánica del fluido. En realidad esto lo que es un bucle para cada paso de tiempo. S son las variables en el sólido, F son las variables en el fluido. Resolvemos para cada paso alternado primero el problema en el sólido bajo la acción de las fuerzas de contorno, luego también el problema en el fluido. Cada uno de estos problemas son no lineales y por tanto necesitamos iterar para que se resuelvan, y una iteración para el problema alternado. Cuando converge tanto el sólido como el fluido, se pasa al siguiente paso de tiempo, al tiempo n más 1. ¿Existe otra alternativa? Sí, que es la de resolver para las variables del sólido y del fluido al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que consideramos el medio continuo como un único medio, no separamos entre la parte sólida y la parte fluida, como si fuera un material compuesto, donde el agua y la estructura fueran dos tipos de materiales, con sus características de incompresibilidad 1, etc. Y lo que hacemos para cada paso de tiempo, resolvemos para el fluido y el sólido dentro de un mismo código, donde lo único que se diferencian el fluido y el sólido son los tipos de materiales. Esto es bastante innovador, se han hecho ya algunos trabajos en Barcelona sobre ello. Y bien, aquí voy a presentar, por ejemplo, algunos ejemplos. Esto sería un bloque de hielo que se está moviendo bajo la acción del agua y se va derritiendo, y esto se está resolviendo con un único código que trata al fluido y al sólido de una única manera. Esto sería un líquido que va a caer, una columna de agua que va a caer sobre arena y la va a trasladar al otro lado de este sólido, de este bloque que hay aquí. Esto también se ha hecho con un único programa, pero en la práctica nosotros utilizamos mucho más la solución alternada. ¿Por qué? Porque permite utilizar programas de fluidos y de sólidos existentes. Si ustedes tienen un programa de sólidos que ya funciona y un programa de fluidos que se lo presta a un compañero, pueden combinarlos
para lograr este tipo de resultados añadiendo estas particularidades del método de definición del volumen, del dominio de análisis en cada paso de tiempo y la malla. ¿Y es mallar caro? Bueno, mallar a cada paso de tiempo en realidad es caro si el número de puntos, costoso más bien, si el número de puntos que tenemos no es elevado. Es decir, que hasta 150.000 partículas, la línea en negro que representa el coste del mallado es la que condiciona el coste de cálculo en cada paso de tiempo. Mientras que en cuanto el número de partículas aumenta, el coste viene dominado por la línea amarilla, que es la del tiempo de cálculo, el tiempo para resolver el sistema de ecuaciones. Por tanto, aquí tenemos tres curvas, la de ensamblaje, que no es relevante, la de mallar y la de resolver el sistema de ecuaciones. De hecho, esta curva es más clara. Esto es el coste de mallar en cada paso de tiempo, a medida que tengo más nodos, en porcentaje con respecto al coste total por paso de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que aumenta el número de nodos, el coste de mallar se aproxima al 15%. Es decir, que mallar o no mallar cuesta 15% más por paso de tiempo. Es decir, no es 10 veces más, ni 3 veces más, es 1.15 veces más. O sea, que no es tan costoso y mucho menos, sobre todo si uno se tiene un buen mallador que malle en órdenes proporcionales al número de elementos. En realidad nuestro mallador es de n logaritmo de n. Pero, ¿qué particularidades tiene este método que lo hace muy atractivo? ¿Cómo tratar el contacto entre cuerpos? Esto sería un cuerpo, otro cuerpo, estas son en rojo las superficies de contacto, que se trata a nivel de generación de malla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la malla se aproxima al contorno, por ejemplo en este caso, el mismo mallador detecta que hay dos puntos en el contorno y un punto en el interior y por tanto detecta que este es un elemento que está próximo al contorno y como el fluido es incompresible no deja que se mueva este nodo, no deja que penetre la pared, que se tiene que mover para que se mantenga la incompresibilidad paralelo a la pared, para que el área del elemento no varíe. Por tanto, el contacto es capturado a nivel de generación de malla. Aquí veremos un ejemplo. Vemos esta columna de agua, vemos cómo está chocando contra la pared, los nodos no penetran y está volviendo hacia atrás. Veámoslo con un poco de detalle. Esto es un detalle de la pared, está acercándose la columna de agua y aquí vemos un punto, no sé si se verá, un nodo que en el paso siguiente de tiempo va más rápido que la corriente y este nodo se está aproximando a la pared, está viajando solo por la velocidad inicial y el algoritmo de detección del dominio lo captura y aquí construye un elemento, en realidad ha construido dos elementos cuando está cerca de la pared y ya no deja que cruce la pared porque por la condición de incompresibilidad tiene que moverse en dirección vertical y allá va en dirección vertical hasta que, bueno, se produce este fenómeno de autocontacto, digamos, y de aquí también, digamos, el algoritmo permite estos autocontactos. Esto sería una superficie interior que el método AlphaSet detecta, que en realidad, bueno, desaparece con el tiempo, etcétera, etcétera. Vemos que el algoritmo es muy potente. Tan potente que cuando tengo un cuerpo sólido aproximándose a la pared, detecta que tres puntos están, dos en la pared y uno en el cuerpo, y crea una capa de elementos en verde sobre la que aplica condiciones de contacto y rozamiento, lo que se llama contacto friccional. Es decir, aquí hay una capa de contacto que permite modelar el contacto entre cuerpos, no entre ya el agua y la pared, sino entre cuerpos dentro del agua. Bueno, dentro del agua o fuera del agua. Aquí vemos la capa de contacto en verde, en esta pelota que está botando, y diréis, bueno, esta capa no es muy precisa, la podemos hacer tan delgada como queramos, a costa de introducir más elementos, pero no hay problema. De hecho, lo que hay es una gran capacidad para tratar este tipo de problemas de multicuerpos en contacto. Este es el mismo algoritmo. Y aquí vemos los elementos que se han generado, los elementos de contacto, que evidentemente son grandes, pero que nos permiten capturar ese fenómeno de rebote y de contacto entre estos tetrápodos, que son estructuras que se utilizan para generar puertos, formar diques en puertos, y lo más importante, los puedo tirar al agua, aquí lo vemos como caen al agua, y un problema de esta complejidad se trata con el algoritmo que he presentado de manera bastante, bueno, muy automática.
tenemos muchas publicaciones y muchos experimentos donde este método se ha validado y los resultados se han comparado con experimentos que se hacen sobre tanques, donde el agua, por ejemplo, el agua va golpeando las paredes y se mide no solamente que la forma de la superficie libre es la misma, sino también que las presiones, y esto es lo más difícil, correspondan con los valores experimentales. Este es otro caso donde por la frecuencia y la altura del agua se produce un fenómeno de pitting, de golpeo, donde el agua deja de moverse aunque el tanque gira. Esto es un fenómeno muy típico de la dinámica de las ondas, y aquí se reproduce el mismo efecto, es decir, la presión, al desaparecer la oscilación, casi se reduce a cero y se captura perfectamente con este método. Objetos como estas varillas bajo la acción del agua que se mueven bajo la acción de olas en el tanque. Esta es una varilla, aquí esto es un ejemplo también contrastado experimentalmente, o varillas sumergidas, una elasticidad u otra. Y ejemplos hechos en nuestro laboratorio de hidráulica aquí en Barcelona, donde los alumnos, pues, con su cámara de fotografiar incluso, modelan cómo el agua sale de un recipiente, golpea las paredes, es una cámara de alta velocidad, pero la iluminación es mala, va hacia atrás, y luego ellos mismos, con los programas de cálculo, realizan el cálculo. Aquí vemos una malla de cálculo, los resultados del análisis por nuestros estudiantes, y las comparaciones, por lo menos las que nos presentan, para mí son demasiado buenas, pero en definitiva, bueno, muestran que las comparaciones en rojo y en azul entre experimentos y métodos de cálculo para este problema pues es sorprendentemente buena. Por ahí hay muchos más ejemplos que se pueden encontrar en la literatura de validación del método. Yo ahora presentaré brevemente, para no extenderme mucho más, aplicaciones a problemas reales que hemos estudiado en Barcelona, de aplicación de este método, y uno de ellos es la estabilidad de barcos en presencia de grandes olas. Estos estudios fueron motivados por desastres, en particular por el desastre del barco Prestige, que hubo hace unos años en las costas de Galicia, en España, que vertió miles de toneladas de petróleo, y hubo un programa de investigación para tratar de mitigar estas situaciones de hundimiento. Entonces, simulaciones como esta u otras tratan de diseñar, digamos, la mejor manera de reaccionar a escenarios de que un barco, pues por alguna razón, tiene una vía de agua y hay peligro de hundimiento. Estos son ejemplos bidimensionales de un estudio que se hizo ya hace unos años y son bastante espectaculares, pero en realidad lo que nosotros estamos es abordando el problema dimensional. Estos son ejemplos muy sencillos. Esto sería una media cáscara luego, digamos, cómo se hunde. Aquí vemos la malla, aquí hay un agujero, son mallas muy groseras, pero al final acaba hundiéndose, y lo que realmente vemos es que la física del problema, ahora veremos la burbuja que se produce al hundirse el cuerpo, se reproduce, y aquí aplicaciones a cómo se hunden algunos barcos, algunos botes más sencillos. Esto es hielo, un barco que avanza y va golpeando bloques de hielo, y estos son dos bloques de hielo que van, bueno, golpeando un barco. Son ejemplos de aplicación de este método al estudio del agua, el hielo y los barcos. Paso a otro problema. Una cápsula de un satélite que, debido al proyecto de aterrizaje, en realidad es un amerizaje, esta cápsula tiene que chocar contra el agua, aunque va con un paracaídas, pero choca a bastante velocidad, y luego tiene que flotar. Bueno, pues este problema lo hemos estudiado con la Agencia Europea Espacial. Aquí vemos el proceso de choque de la cápsula, y aquí abajo vemos el proceso ya de flotación de la cápsula con los flotadores correspondientes en un mar en olas. Este es un ejemplo un poquito más difícil, porque es una membrana que se va moviendo en el agua. Esto está sumergido, y esta membrana se utiliza para recoger los vertidos de aceite, etcétera, en un puerto. Esto es un flotador, y una membrana es un líquido absorbente, un tejido absorbente. Aquí lo vemos cómo se va moviendo. Este es el flotador, y aquí lo que vamos viendo es la cantidad
de aceite que se va quedando impregnada en las paredes, en el tejido. Y bueno, aquí vemos lo que mostramos a veces, que son no la malla, en este caso los puntos, casi es tan denso que no se percibe cuál es la estructura. Esto abre una línea muy interesante que es membranas o láminas en fluidos. Una aplicación de este tipo es la explosión de tubos que se produce bajo el agua, un tubo de aluminio, si uno lo mete a una profundidad determinada, se puede convertir, iba a decir, en una bomba o en un objeto explosivo muy peligroso, porque se llama implosión. La implosión es que aumenta la presión del exterior hasta que las paredes pandean, pero de manera violenta, y esto provoca como un golpe de ariete del agua del mar que intenta llenar el espacio del aire y una onda de presión verdaderamente espectacular. Y aquí lo hemos modelado este problema. Esto es un trabajo que hemos hecho para la Armada Americana. Aquí lo vemos un ensayo, aquí tenemos agua, aquí tenemos la burbuja, aquí la vemos, y simplemente aquí vemos que esto es una burbuja de cristal, se rompe el cristal y el espacio del aire, que es esta zona en rojo, queda absolutamente reducido y vemos cómo se ha producido una onda que no se ha visto muy bien. Aquí se verá mejor. Aquí vemos el espacio que ocupa el aire, que es en rojo, el agua está entrando y se produce esta onda de presión. Una onda de presión muy importante que puede llegar, si impacta con un objeto cercano, a provocar daños importantes sobre el mismo. O sea, que este es un problema que no solamente es un problema de tipo militar, sino que a veces los submarinos tienen estos cilindros de aire y se puede llegar a provocar daños muy importantes sobre el casco. Aquí vemos el aire, cómo se contrae, esto es un detalle del aire, y cómo ahora se recupera porque el aire es un poco compresible y realmente se pierde la simetría, se vuelve a hinchar y luego a deshinchar otra vez. Bueno, esto es un fenómeno oscilatorio hasta que la onda se reduce prácticamente a cero. Y en 3 dimensiones, que es lo interesante, no ya con un cilindro de cristal o con una esfera, sino con un cilindro de aluminio. Aquí lo tenemos la geometría, y esto lo que obliga es a utilizar elementos de cáscara o de lámina, les decimos, para modelar las paredes de la lámina. Entonces son elementos triangulares donde, al producirse el contacto entre las dos, el aplastamiento, esto es el espesor de la lámina, tenemos que introducir una capa de contacto entre los dos planos medios, y lo hacemos con el PIFEM, con esta capa de elementos que se construyen, como hemos mencionado anteriormente. Y ahora aquí se utilizan técnicas que permiten modelar el agua y el aire con saltos de presión, es decir, que la presión en el aire y el agua es discontinua. O sea, son elementos que tienen en este punto dos valores de la presión, uno para el agua y otro para el aire. Bueno, esto es un detalle, pero aquí vemos un corte de este cilindro en el agua, y lo que pasa es que el cilindro se queda totalmente aplastado, aquí lo vemos aplastado al producirse este fenómeno de implosión. Aquí vemos cómo el cilindro, ahora sí que es una lámina, y al chocar estas paredes, ¡pum!, se produce el incremento de presión tan brutal que provoca este fenómeno. Aquí lo vemos, estos son resultados experimentales y resultados numéricos en azul y en rojo, y bueno, seguimos trabajando para mejorar aún la aproximación. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, un corte, y cómo las dos paredes del cilindro, debido a la presión tan fuerte, esto todo ocurre en 3 milisegundos, el cilindro prácticamente se convierte en un plano. Aquí lo vemos como esta es la sección se convierte en un plano y todo el cilindro se convierte en un plano. Esto se produce cuando se llega a lo que se llama la presión crítica de implosión. Todo se queda achatado. Bueno, es una aplicación singular de este método. Y aquí vemos, esto era como estaba al inicio, y después de la implosión, ¡pum!, el cilindro se queda a los 3 milisegundos totalmente aplanado, y el agua ha llenado el hueco y ha producido ese golpe. Aquí prácticamente se convierte en un plano de hojalata. Bueno, ejemplos de burbujas en el agua. Aquí vemos cómo esta burbuja va subiendo, esto es agua y arriba sería aire, y hasta que se produce la rotura.
Aquí vemos otro ejemplo, son dos burbujas, se van acercando y llega un momento que entran en contacto y ya cuando la forma no les da más, permite más, se produce la coalición de los dos. ¿Qué sucede si una corriente pasa sobre un terreno de arena o de roca? Pues que podemos calcular la erosión de esta superficie calculando las fuerzas de fricción sobre esta superficie. Las fuerzas de fricción simplemente, perdón, más que las fuerzas, el trabajo de fricción. El trabajo es las tensiones tangenciales por la deformación, por la velocidad de deformación integrada en el tiempo, y podemos estimarlo haciendo una estimación de estas velocidades de deformación y de la tensión. Y por tanto, para este volumen de control, podemos calcular el trabajo crítico que hace falta para que se produzca la erosión, y la erosión implica simplemente que esta masa, o que este nodo pasa de ser un nodo de terreno a un nodo de agua, aquí lo vemos, y por tanto va a viajar con el agua, y hemos perdido toda esta masa de terreno que la asociamos a este nodo para recuperarla más adelante. Esto quiere decir lo que aquí se muestra. Ya que pasa el agua, vamos erosionando la montañita esta, esto sería una montañita de playa que la vamos absolutamente pues destruyendo, y aquí se produce una especie de golpe de ariete, aquí lo vemos hasta que se destruye totalmente, o en 3 dimensiones, acelerado, toda esta masa de tierra se la lleva el agua, aguas abajo, y la podemos recuperar, aquí lo vemos, está cayendo este chorro de agua, y aquí estamos erosionando partículas que bajan, si nos fijamos, se van depositando en esta especie de montaña. O sea que el método es muy potente, y lo hemos aplicado, estamos aplicándolos a la erosión de la base de pilas de puente, aquí las vemos, estas pilas donde el agua pasa y al pasar va erosionando, aquí lo vemos, va erosionando en el sentido que va llevándose las partículas, aquí vemos sin el agua lo hemos quitado, que las partículas las va arrastrando el agua, y dentro de un momento veremos aparecer aquí la cimentación de la pila del puente, y eventualmente se produciría el colapso si esperamos un poquito más, no lo vamos a hacer, aquí vemos la pila del puente. Bueno, aplicaciones en el campo del medio ambiente, de los tsunamis, de los puertos hay muchas, paso de nuevo indicando cómo estas personas en una mañana soleadas disfrutan de ver las olas, pero es obvio que tienen que salir corriendo porque no es broma, y las fuerzas que una ola ejerce sobre la estructura son muy importantes. Hemos hecho experimentos en Barcelona, porque en realidad nuestras obras de defensa portuaria todas tienen que verse sometidas a la acción de las olas. Estos son cilindros de 5 metros de diámetro que se han experimentado para hacer diques semiabsorbentes, pero en realidad nuestro trabajo se ha centrado más en Galicia, en lo que se llama el puerto de Langosteira, en La Coruña, que es un puerto que está en construcción y aún quedan 2 años, porque realmente solo pueden trabajar un número de días, unos 90 días al año, debido a las malas condiciones climatológicas, y estamos estudiando el efecto de las olas sobre la estructura en construcción, incluyendo también la dinámica de los cajones que se utilizan para construir el puerto. Entonces, aquí vemos que modelamos el dique, los bloques de 150 toneladas, las olas, cómo van incidiendo sobre la estructura. Aquí vemos la malla, esto nos lo mostramos muchas veces, la malla tampoco es tan fina, estos son procesos costosos, y de nuevo lo que interesa muchas veces no es la estabilidad de las rocas, que a veces se suponen rígidas, como aquí, sino qué ola o qué riesgo hay para una determinada ola de que un camión, pues como en este caso, pues habrá volteado, que es muy alto el riesgo, son camiones de 20 toneladas. Hemos hecho estudios de la estabilidad de construcciones de material granular sumergidas, porque todos estos diques primero están bajo el agua y una tormenta los puede destruir, y nosotros pues aquí sería el dique en un estado de construcción, como quedaría destruido con esto está acelerado ahí con el experimento que hemos comparado con el cálculo, y cierres que se utilizan en invierno para parar la obra, lo que se llaman diques de invernada, y aquí lo vemos modelados también con esta técnica, que en realidad esto es muy costoso, hay que decirlo, todavía es muy costoso, pero lo que estamos haciendo es un método más sencillo, más ingenieril, en donde
estudiamos la estabilidad de una roca. Esta es una roca de 1 tonelada, el agua incide sobre ella a 1 metro por segundo y no se la lleva, pero a 2 metros por segundo 1 tonelada ya queda desplazada. Entonces lo que estamos calculando es las velocidades críticas que hay sobre estos taludes y ver si superan o no la velocidad crítica que hace falta para trasladar un bloque. Esta es en esencia la técnica que estamos utilizando. Y aquí vemos una aplicación. En este caso aquí tenemos una serie de bloques, aquí tenemos un espaldón que no está protegido, ahora vemos que se está erosionando, aquí lo vemos, se puede ver cómo estas partículas, bueno, del espaldón se disgregan y son trasladadas, y al mismo tiempo calculamos las velocidades críticas en esta zona para estimar la estabilidad de la misma. Entonces, esto es un método muy potente para calcular no solo la estabilidad de espaldones no protegidos, sino también, como vemos aquí, estas son secciones del conjunto de bloques y puntos de medida donde vemos si hay o no velocidad, se excede la velocidad crítica, y aquí lo vemos que en algún caso sí que se excede, en rojo se aparecería, y aquí vemos un detalle, como en este punto, en este caso, en este bloque, pues para un bloque aislado se define la inestabilidad del talud cuando un bloque es arrastrado por la corriente del agua, se van arrastrando uno a uno. Esto es una investigación de aplicación ingenieril de esta técnica a la estabilidad de diques. En realidad también sirve para lo que se denomina ingeniería forénsica, es decir, en este caso esto es el puerto de Barcelona y estos son bloques de 32.000 toneladas. Esto tienen 20 por 20 por 20, 20 por 20, 20 de largo, 20 de ancho, 20 de alto y 40 de largo, que al producirse un fallo en esta montaña que se había, en esta pequeña colina que se había hecho, esto tiene casi 30 metros de alto, construido por razones estratégicas para ayudar en la construcción, se produce un desplome y todo este relleno, porque estos bloques se construyen para ganar terreno al mar. Se construyen estas grandes piscinas y se llenan de material dragado, y una vez que ha sedimentado, pues se ha recuperado un trozo de terreno, como son todos estos terrenos. Lo que sucede es que esto, si el material no está totalmente consolidado, cualquier agitación produce la liquefacción, es decir, lo transforma en arenas movedizas, como en este caso, y el empuje de este material que pasa de sólido a fluido por toda esta masa, es decir, la pequeña aceleración por una grandísima masa, produce fuerzas que trasladaron bloques de 36.000 toneladas 100 metros en una mañana soleada en Barcelona. Entonces aquí vemos, esta es Barcelona, aquí está el aeropuerto, esto es justo el aeropuerto, en nuestra oficina, hasta ahora estoy hablando en este momento más o menos por aquí arriba, y aquí vemos pues cómo quedó el dique, y esto es el resultado del cálculo, que ahora lo veremos, que implicó hacer el estudio. Ahora veremos cómo, primero, que se desploma esta montañita, que la viscosidad del material pasa de un estado de muy alto a muy bajo, por tanto se fluidifica el material y se produce el movimiento de estos bloques de manera natural, y allá se van hasta que se paran, entra el agua, los frena. Es un movimiento muy complejo. Yo creo que pocos métodos, salvo este, permiten, aquí vemos otra vista, reproducir este fenómeno, que es complejo, porque en realidad aquí vemos una vista transparente en 3 dimensiones, como se está moviendo el relleno, que ya es un líquido, y hay resultados experimentales. Aquí vemos en estos círculos donde fueron los bloques de verdad, y nosotros lo que hemos obtenido, en realidad es muy difícil capturarlo todo, porque el agua al entrar va frenando los bloques, hay el efecto del rozamiento con el fondo que no es conocido, el coeficiente de rozamiento. Lo que aquí se ha hecho es para estudiarlo para distintos coeficientes de rozamiento, pero en definitiva sí que se ha visto que la cinemática del proceso responde a este fenómeno, que era la duda que se tenía por qué sucedió este accidente que sucedió hace 3 años en Barcelona. Bueno, en obras hidráulicas, diseño de alineaderos, efecto del agua al caer sobre el fondo, tenemos una línea de investigación, pero no voy a detenerme en ella porque el tiempo se acaba, y quiero hablar brevemente de 2 problemas más: de la excavación en suelo y roca. Aquí hay toda una motivación del diseño de los útiles de corte,
del diseño de explosiones, del diseño de las tuneladoras, y aquí se acaba una tesis en Barcelona, precisamente hace pocos meses, donde el PIFEM se aplica a problemas que no tienen que ver de momento nada con el agua, que es cómo una excavadora excava en un terreno más blando o más duro, aquí lo vemos, y al mismo tiempo teniendo en cuenta el desgaste que se produce en los útiles de excavación. Aquí lo que vemos en negro son esta capa de elementos de contacto que nos permite reproducir el contacto friccional entre el útil y el terreno. Entonces esto es una aplicación muy innovadora del PIFEM a el estudio de los útiles de corte de, por ejemplo, de máquinas tuneladoras como esta, en donde aquí vemos que al penetrar en el terreno se va simulando no solo el corte, sino también la penetración de la tuneladora. Esto es una vista en cristal de la tuneladora penetrando sobre el terreno, y al mismo tiempo calcular el desgaste de cada uno de los discos de la tuneladora. Aquí los vemos cada uno de ellos, esto está girando, no vamos a dejar girar mucho rato, y va produciendo el desgaste de los discos. Estamos trabajando ahora con varias empresas en España y en Europa en la optimización de estos procesos de excavación. Esto abre una línea que era insospechada para el PIFEM, porque siempre estaba ligada, como hemos visto al principio, al agua. Estos son otros útiles para que se utilizan normalmente para excavación. Y aquí vemos cómo se puede predecir la pérdida de masa en el borde, etc. No voy a entretenerme, estos son también discos de una empresa que se llama Herrenken, en Alemania. Paso rápidamente para ver la cantidad de terreno que excavan. Perdón, más bien no es así, es la eficiencia del corte sobre un bloque de hormigón y cómo se mide exactamente la huella que provoca al pasar, y con esto permite diseñar el material para que se desgaste poco. Aquí vemos el desgaste que ha habido sobre el diente. Y estos son los dientes que van en estas máquinas tuneladoras. El último tema es el fuego. Esto es otra línea que estamos en colaboración con el NIST y con algunos grupos en España. El NIST es el National Institute of Science and Technology, que tiene una línea de fuego, y ellos investigaron la caída de las Torres Gemelas después del 11 de septiembre. Y en realidad lo que se trata es investigar, nosotros estamos investigando cómo los objetos al quemarse contribuyen a un fuego global. Aquí se listan la cantidad de epígrafes, de aspectos que hay que considerar, no los leeré. Es un problema apasionante, de nuevo nos traslada más allá del ámbito de la ingeniería civil, aunque el interés al final es la seguridad del edificio. Bueno, la simulación de cómo los objetos se queman o se funden o fluyen debido al fuego es un problema apasionante. En él intervienen prácticamente todos los conceptos más difíciles de la mecánica de sólidos y fluidos. Aquí hay alguno de ellos. Pero desde el punto de vista de nosotros de ingenieros de estructuras, en realidad el interés no está en el objeto que arde, sino en la estabilidad, la seguridad de la estructura en la que este objeto está. Si nosotros estamos estudiando cómo contribuyen estos objetos al fuego global, un paso intermedio hacia ver cómo se comporta la estructura de hormigón, de concreto o de acero, frente a un fuego en el que conocemos perfectamente su distribución. Ensayos, lo mismo que haríamos ensayos en vigas o en elementos de resistencia a materiales, ensayos sobre objetos polímeros, en este caso termoplásticos, que se funden debido a un fuego que actúa sobre ellos, el calor, y calculamos la velocidad de fundición, cómo se cae sobre una bandeja. Se conoce la evolución de las propiedades del polímero. Esto es la viscosidad, que baja desde, el valor aquí lo vemos, desde 1000 hasta 10 a la menos 1, o sea que baja en este caso casi 4 órdenes de magnitud, 5 órdenes de magnitud, 4, 5, esto es 10, a veces 5 órdenes de magnitud. Y bueno, en realidad aquí veremos el ejemplo que nos proporcionó el NIST en Estados Unidos. Aquí vemos el polímero, aquí vamos a ver cómo va a darle el fuego. Va fluyendo, es decir, se va calentando, esta parte va transformándose, bueno, va haciéndose más líquida, y al final todo el polímero cae sobre la bandeja. No se funde, es una especie de fundición. Aquí vemos detalles, aquí parece, vemos que sean partículas, en realidad estos son los nodos de la malla como van cayendo. O sea que esto es, en realidad estos círculos no tienen dimensión, están aquí a efectos de poder, de visualizarse. Pues los nodos en la malla no tienen dimensiones. Aquí vemos como la cantidad de material que cae en la bandeja es la misma, perdón, la que se acumula la que cae es la misma que es la que se acumula en la bandeja.
Resultados experimentales concuerdan muy bien con los experimentos en negro de estos círculos por el PIFEM. Este otro caso, en este caso el objeto tiene forma triangular. Aquí veremos cómo da la sensación realmente que van cayendo las partículas una a una. Aquí lo vemos, una a una, debido a que está calentándose, van cayendo aquí debajo. Y si no vamos a esperar, pues si esperamos 2 minutos, toda esta masa se ha colocado en posición horizontal. Aquí vemos otro caso en donde la bandeja aquí está un poquito más lejos, pero es espectacular cómo al calentarse la superficie, las partículas van fluyendo sobre las capas inferiores hasta que toda esta masa se va a acabar colocando aquí debajo. Y no vamos a esperar, cuando tenemos tanto tiempo, y yo les agradezco la paciencia que ya me he excedido un poquito en el tiempo previsto. En 3 dimensiones lo mismo, un objeto que está sobre él actuando, una cantidad de calor y lo vamos fundiendo todo. Este sería este ejemplo, y si esperamos todo este objeto prismático se funde. Esto es una silla que la estamos calentando y enseguida la hemos fundido. Lo interesante es ver como una forma más o menos compleja, aunque no es tan compleja en 2 dimensiones, reproduce fenómenos de autocontacto, de cambio de forma, como primer paso hacia fundir objetos en 3 dimensiones más complicados. Por ejemplo, esto es una vela, aquí la vela está ardiendo, aquí arriba hay un calor, y la cera está cayendo, va a empezar a caer, hasta que cae toda en esta bandeja. No vamos a esperar, aquí vemos la cera a caer, y cae. Estos son ejemplos de fundición, todavía no hay combustión. Esto también es fundición. Estos son tres cables que llevaban un recubrimiento polímero y se ha fundido y pierde todo el recubrimiento. Y lo que hacemos ahora es añadir el fenómeno de fundición, de combustión. El modelo de combustión es muy sencillo. Cuando se acerca una partícula de oxígeno a la pared, se captura y entonces cede calor a la pared. Después de un determinado tiempo, la partícula, por efecto de la ebullición, sube hacia arriba hasta que cuando sube ya ha perdido el oxígeno y es CO2. Y este es el modelo que hemos implementado, algunas ecuaciones que controlan la cantidad de calor dependiendo de un tiempo de ignición. Por ejemplo, bastante simpáticos. Esto es una vela, ¿verdad?, que puesta hacia arriba arde indefinidamente. Nosotros lo hemos reproducido este fenómeno, aquí lo tenemos, esto arde, y esto que no hemos dejado el aire salir, por tanto esto al final se acabaría apagando, arde sin problema, y esto es la cantidad de CO2. Claro, el CO2 no puede salir, si lo dejamos un poco más, se acaba apagando, porque se queda sin oxígeno. Esto es cuando una habitación se queda sin oxígeno, por eso es peligroso abrir puertas y ahora se apaga, pero está durante un rato ardiendo. Lo curioso es que si la vela la intentamos encender desde abajo, vamos a ver si la podemos encender desde abajo, entonces lo que sucede es que no arde, se apaga, porque el efecto del aire, de la convección, lo apaga. O sea, el aire que genera el propio fuego lo apaga. Podemos volver a intentar. Ahora el vídeo lo intenta un poco más. Arde, pero al cabo de 2 segundos se va a volver a apagar. Aquí lo vemos, como arde un poquito, pero no es como en el otro caso que ardía indefinidamente. Aquí arde mucho, pero se apaga. Y se apaga, sí, se apaga. Se apaga, vemos. Esto lo hemos reproducido, en este caso. Aquí es el CO2 que sube, pero aquí no dura, al cabo de nada, un segundo, se apagó. Aquí lo vemos. Empieza a arder y enseguida la propia convección lo apaga. Se apagó. Bueno, este es un ejemplo muy interesante. Aquí vemos una silla, no se ve prácticamente, pero aquí se ve la silla porque está la malla lo oscurece, pero lo vamos a ver porque enseguida va a empezar a arder. Y la silla, aquí hemos dejado la ventana abierta, de polímero, acaba quemándose totalmente, acaba cambiando de forma, acaba cayendo sobre la parte inferior. Realmente este es un ejemplo que corrimos hace un año y ahora hemos mejorado un poco la presentación. Este sería un polímero que está ardiendo, está cambiando de forma
Aquí lo vemos, cae. Y quizá el mejor ejemplo es el último, donde esto es una silla, el último. Aquí vemos la silla. De nuevo el fondo no es del color adecuado. Pero vamos a ver que empieza a arder por 2 puntos. Cae el material y al estar candescente arde. Y ahora sí que se ve bien la silla, como está quemando, va cambiando de forma, va cayendo y se fundiendo. Y bueno, es un resultado bastante prometedor de las posibilidades del método. Aquí los objetos, los sólidos, van transformándose en fluidos, van desapareciendo, en el sentido de que algunos de ellos se van gasificando. Bueno, si lo dejamos caer, se acaba por quemar todo. No voy a esperar hasta el final, solo que caiga un poquito más, para ver cómo. Bueno, quizá lo dejamos ya. Bueno, en definitiva, como conclusión, vemos que este método se puede aplicar a problemas muy diversos y el límite todavía es insospechable. Por ejemplo, hace poco en Europa ha habido un problema muy grande con la erupción de un volcán en Islandia. Bueno, pues nosotros hemos empezado a estudiar este problema también, estudiar el flujo magmático, cómo se producen estos efectos de erupción. Hemos empezado a estudiar el fenómeno de la propagación de cenizas en el aire, con colaboración con algunos grupos experimentales. Hemos estudiado el efecto de la convección, la baja convección, todo esto es PIFEM. La baja convección, la evolución de las cenizas es muy simétrica, estos son ejemplos muy preliminares. Y a convección, es decir, a velocidades más altas, ya se pierde la simetría. Bueno, en fin, es un poco estar sobre los problemas de actualidad. Y quizá por el interés también que tiene para el mundo de la ingeniería mecánica, problemas donde hay un líquido muy candente que se mezcla con otro frío, o líquidos de distintas propiedades, es decir, un tema de las mezclas. Mezclas, aquí esto es un ejemplo que corrimos hace tiempo, mezclas como estas pueden ser de tipo industrial, mezclas como esta que podría ser cereal en un vaso de leche. Un poco como broma, siempre que presento este ejemplo en Inglaterra me dicen que esto está mal, porque en inglés nunca pondría primero la leche y luego el cereal, sino primero el cereal y luego la leche. En 3 dimensiones, aquí vemos partículas que se mueven en fluidos. Esto es una línea que ahora tenemos una financiación para trabajar en ella, partículas en fluidos. Hay un congreso que se celebra en Barcelona sobre este tema. El año que viene, en nuestro web está, es el segundo, sobre métodos de partículas. Problemas de trimología, de contacto entre superficies, de interés en ingeniería mecánica, problemas donde se calculan las fuerzas con precisión que un cuerpo ejerce sobre otro, o la cantidad de desgaste, un microdesgaste que se produce. En fin, o sea, que se está trabajando en ver la distribución óptima de materiales, es decir, material granular o con distintas propiedades que se colocan en un molde para luego compactar. Y bueno, en fin, con esto se permite conocer bien esta disposición del material. Bueno, problemas de mecanizado de piezas. Aquí lo vemos, algunos detalles, como un diente, son ejemplos de algo antiguos. Está aquí, hay otro ejemplo de cómo un diente va mecanizando una superficie. Son ideas de aplicación de esta técnica del campo de la ingeniería mecánica. Y esto no es la muerte de los elementos finitos, no es la muerte del método de elementos finitos, lo vuelvo a poner, en realidad es una diapositiva curiosa que hizo un colega nuestro, sino más bien es un poco el M de marriage, del matrimonio de los elementos finitos con los métodos de partículas, lo tengo que ver así. ¿Por qué no? A lo mejor hacer excursiones en campos como la infografía o el mundo de la animación, donde no todo realmente es modelar agua, podemos también tratar de estudiar el flujo de otros líquidos más interesantes. Estos son también nuestros estudiantes de doctorado, nos han proporcionado esta transparencia. Y realmente este método ha progresado alrededor de muchas mesas, tablas redondas o mesas redondas, en particular esta cuadrada, y esto fue una comida
en Barcelona del equipo de PIFEM, y estamos así vestidos porque en el mes de marzo en Barcelona se comen una especie de puerros y cebollas que se llaman calçots, que son alargadas y se les quita la piel y en estas salsas se mojan y son deliciosas, pero el riesgo de quedar lleno de salsa es grande y por eso estas servilletas. Y aquí presento a Pavel Rybko, que acaba de acabar nuestro doctorado con nosotros, es de USA, de San Petersburgo, el doctor Riccardo Rossi, es italiano, también postdoc en Sydney, la doctora Cathy Butler, del NIST en USA, Antonia Larese, que está acabando su tesis en estabilidad de presas de tierra con el PIFEM, Miguel Ángel Cenigueta, que está trabajando en todo este tema de interacción fluido-estructura para puertos, José María Carbonell llevó el PIFEM en su tesis recientemente acabada al mundo de la excavación, el doctor Sergio Idelson, uno de los padres del PIFEM, Julio Martí, argentino, con el profesor Idelson, que trabajó en su tesis y es el que ha hecho todos los ejemplos de fuego, y Mónica Demier, que hizo su tesis en temas de burbujas y multifluidos, ahora nos ha dejado, ella es matemático, acabó su tesis y trabaja en Madrid en una empresa de dinámica de fluidos, y así es como yo era cuando se tomó esta foto, que fue hace 2 años, y bueno, temo que ya no sé exactamente igual, ya no parezco lo mismo. Con esto quiero dar por finalizada esta conferencia, que espero que haya sido de interés de todos los que la escuchen, y decir que hay una página web, cine.com/PIFEM, donde hay muchos vídeos que aquí se presentan, pero lo que es más interesante, artículos que explican las entrañas de este método, que como han podido ver, creo que ofrece una perspectiva muy interesante y apasionante para resolver problemas hasta ahora insospechados. Muchas gracias y bienvenidos a Barcelona cuando lo deseen.